El Salvador, 23 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar una serie de decretos que, la verdad, nos dan una radiografía completísima del país. Vamos a tocar temas que, bueno, afectan a la vida diaria de millones: la renovación del transporte público, las ayudas a un sector tan emblemático como el café. Y la prolongación de una medida tan definitoria como el régimen de excepción. Exacto. También nuevos y, diría, agresivos incentivos para la inversión extranjera. Y para rematar, nos meteremos de lleno en los detalles de los presupuestos públicos, desde lo municipal a lo nacional. Es que es una colección de documentos fascinante, porque si los miras en conjunto, te dibujan un retrato muy claro de la filosofía de gobierno. Vemos un Estado que interviene de forma muy decidida en áreas muy diversas, usando herramientas extraordinarias tanto para sostener la economía como para garantizar la seguridad. Totalmente. Parece que ese es el hilo conductor, ¿no? Esa idea de un Estado muy activo, muy presente. Si te parece, empecemos por algo que la gente usa cada día: el transporte público. Los documentos señalan un problema grave con la antigüedad de los autobuses, muchos con más de 20 años. Sí, es un problema de seguridad y de eficiencia, claro. La solución que se aprueba es un decreto que, a primera vista, parece simple. ¿En qué consiste? Pues se da un plazo de 18 meses para que los concesionarios puedan sustituir los vehículos que han cumplido su vida útil entre 2024 y 2026. Pero vamos, la medida es mucho más profunda. Porque no es solo dar más tiempo, ¿verdad? Se abren otras puertas. Exacto. Se facilita que aquellos que por diversas razones no pudieron renovar sus permisos, pues puedan ponerse al día. Y hay un detalle clave. A ver, Incluso si un autobús cumple los 20 años durante la vigencia de este nuevo decreto, se le permite seguir operando provisionalmente un año más. Es como una red de seguridad para que el servicio no pare mientras se gestiona el reemplazo. vale, hasta aquí parece una medida, digamos, logística, pragmática. Sí, Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. sí. El decreto introduce un blindaje económico casi total para los dueños de los autobuses. Se suspenden temporalmente todos los juicios que puedan llevar al embargo de las unidades de transporte. Eso es. O sea, se los protege de sus acreedores. Tal cual. Y esa es la pieza central del decreto, sin duda. Es una intervención directa en las relaciones crediticias privadas. Lo más fascinante es la justificación que se da en el propio texto, ¿Y cuál es? que el Estado considera el transporte público un servicio de interés general, tan vital que justifica esta medida. Está diciendo en esencia que la continuidad del servicio para la gente está por encima del derecho de un acreedor a cobrar su deuda ahora mismo. Claro, esto plantea una pregunta de fondo. ¿Estamos ante una solución de emergencia para evitar un colapso del servicio? ¿O se está sosteniendo artificialmente un sistema que quizá necesita una reestructuración mucho más profunda? Esa es la gran pregunta. Porque proteger a todo un sector de sus deudas es una medida muy potente. Es un equilibrio muy delicado. Por un lado, garantizas que la gente pueda seguir moviéndose, lo cual es fundamental para la economía. Por otro, pues puedes estar posponiendo un problema estructural de viabilidad de estas empresas. Y lo más llamativo es que esta idea, la de proteger sectores en dificultades, no es un caso aislado. Vemos un patrón que se repite casi calcado en otro sector clave: el café. Efectivamente, se ha aprobado una nueva prórroga a una ley que suspende los embargos por créditos a los productores de café. La ley original es de 2022 y ya se había extendido antes. O sea que esta nueva prórroga, que lleva la suspensión hasta el 1 de enero de 2027, nos dice algo muy claro. Nos dice que las condiciones económicas adversas que motivaron la ayuda inicial todavía persisten, no han desaparecido. ¿Y a qué deudas afecta en concreto? Pues afecta directamente a las deudas contraídas con dos entidades clave: el Fondo de Emergencia para el Café, el FEC, y el FICAFE, que es un fideicomiso ambiental. Básicamente, se les dice a los principales acreedores de los cafetaleros que tienen que seguir esperando para cobrar. Así que tenemos dos sectores, transporte y café, que el Estado considera lo suficientemente estratégicos como para protegerlos de sus obligaciones financieras. Es una filosofía de demasiado esencial para caer. Exacto. Y demuestra que el gobierno está dispuesto a usar su poder legislativo para intervenir en la economía y sostener sectores que considera pilares, ya sea por su función social o por su peso histórico. Pero bueno, no todo es proteger lo que ya está. También hay un esfuerzo muy claro, muy agresivo por atraer nueva inversión.
Y eso nos lleva a las reformas en la Ley de Zonas Francas. Sí, aquí la estrategia cambia completamente. Aquí se trata de poner una alfombra roja para el capital. Se ofrecen ampliaciones de hasta 10 años en las exenciones fiscales, por ejemplo, sobre el impuesto sobre la renta. Pero imagino que no es un cheque en blanco, ¿no? Estas exenciones vendrán con condiciones. Y muy estrictas, además. Para los desarrollistas, que son los que crean y administran las zonas francas, la condición es invertir en una expansión de al menos el 100% de la superficie inicial. Doblar el tamaño, vaya. Exacto. Y para los usuarios, las empresas que operan dentro, la condición es aún más dura. ¿Qué se les pide a ellos? Deben aumentar su inversión en un 100%, con un mínimo de $500,000, y además, y esto es crucial, tienen que duplicar el número de empleos que generan. O sea, el mensaje es claro. Te doy beneficios fiscales, pero a cambio quiero más inversión y sobre todo más trabajo. Tal cual. Me llamó mucho la atención un detalle sobre las zonas verdes. La ley obligaba a destinar un porcentaje del área a fines ecológicos, pero ahora se introduce una flexibilidad. Interesante. Sí, ahora las empresas pueden ubicar parte de ese espacio verde obligatorio fuera de la zona industrial, ¿Siempre qué? siempre que realicen una compensación económica. Es una modificación muy pragmática, la verdad. Reconoce que el suelo industrial es escaso y caro. Entiendo el pragmatismo, pero ¿no podría interpretarse como una forma de que las empresas paguen para esquivar su responsabilidad medioambiental directa? En lugar de integrar la ecología en tu propia operación, la externalizas pagando. Esa es la crítica potencial, y es un debate totalmente válido. El dilema que se plantea es si es mejor tener una regla inflexible, que quizá desincentiva la inversión, o una regla flexible que al menos genera una compensación económica. La ley está apostando por lo segundo. Priorizando la competitividad, entonces, Eso parece. ¿vale? Por un lado, tenemos un Estado que ofrece zanahorias muy atractivas para atraer capital. Pero para que esa inversión se sienta segura, necesita un entorno estable. Y eso nos lleva directamente al pilar central de la política actual, la seguridad y la prolongación del régimen de excepción. Ahí vamos. Es una transición perfecta, sí. La estabilidad económica y la seguridad se presentan como dos caras de la misma moneda. Se aprueba una nueva prolongación del régimen de excepción por 30 días más, hasta el 30 de enero de 2026. Y recordemos que este régimen se aprobó originalmente en marzo de 2022. Nos acercamos a los 4 años de vigencia. Ya. Y para justificar una medida tan extrema que suspende ciertas garantías constitucionales, ¿a qué se aferran los documentos? Imagino que los resultados son la clave de todo. Totalmente. La justificación se basa casi exclusivamente en los resultados. Cita cifras muy contundentes. Una reducción que califica de histórica en los homicidios, más de 1.090 días sin este delito, y la captura de más de 90.600 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales. O sea, el argumento es simple y directo. La medida está funcionando. El fin justifica los medios. El texto lo formula de una manera muy específica. Argumenta que, a pesar de esos avances, la medida sigue siendo necesaria para preservar los avances alcanzados y evitar el resurgimiento de la violencia. Sugiere que la amenaza no ha sido erradicada del todo. Exacto. Menciona la persistencia de vínculos transnacionales de los grupos criminales e intentos de reorganización. La lógica es que levantar el régimen ahora sería prematuro y podría poner en riesgo todo lo conseguido. Es interesante el cambio de narrativa, ¿no? Ya no es solo una herramienta para ganar la guerra, sino para mantener la paz. Sí, la medida, que nació como excepcional, se presenta ahora como una herramienta de mantenimiento indispensable. Esto plantea una pregunta clave sobre la temporalidad. ¿Cuándo se considerará que los avances están lo suficientemente preservados como para volver a la normalidad jurídica? Esa es la gran incógnita que los documentos nos responden. No se establece un umbral. La medida extraordinaria se ha convertido, en la práctica, en la norma para la política de seguridad. Bueno, y de la seguridad nacional, que es una prioridad macro, pasamos a algo que afecta a la seguridad del bolsillo, a la economía doméstica. Se extiende el subsidio a la energía eléctrica. Así es. Se garantiza la continuidad de este subsidio para el primer trimestre de 2026. Un detalle interesante es que se va a usar la misma base de datos de beneficiarios de finales de 2025. Pero es una lista cerrada. No, y eso es clave. El propio decreto deja la puerta abierta a futuras actualizaciones de esa base de datos, tras evaluaciones técnicas y sociales. Sugiere que son conscientes de que la situación de las familias cambia.
Vale. Y para terminar, si queremos tener una imagen real de cómo funciona la administración, no hay nada como bucear en los presupuestos. El del municipio de Sonsonate Centro para 2026 es un documento revelador. Absolutamente. El presupuesto total es de más de 28 millones de dólares. Pero lo más interesante no es la cifra, es de dónde viene el dinero. La estructura de ingresos, ¿no? Exacto. Solo el 12% de ese dinero viene de impuestos directos recaudados por el propio municipio. ¿Y el resto? La mayor parte, un 36%, son transferencias corrientes, o sea, dinero del gobierno central. Y casi un 30% es saldo de años anteriores, dinero que no se gastó. Eso dibuja un panorama de una fuerte dependencia fiscal del gobierno central. Sí, y quizá de una capacidad de ejecución de gasto que se podría mejorar. Y si los ingresos son reveladores, la sección de gastos es un mundo. El nivel de detalle es fascinante. Se establecen, por ejemplo, las dietas para viajes oficiales. Es un nivel de microgestión asombroso. Para un viaje a México, $100 diarios para un empleado y 150 para un miembro del concejo. Pero si el viaje es a Asia o África, las cifras se disparan a 325 y $375. Incluso se detallan las dietas dentro del país. $3 para el desayuno si sales antes de las 6:30, 5 para el almuerzo, 5 para la cena. Y hay una partida que me llamó la atención. Sí, la de los gastos funerarios. Esa es. Una ayuda económica de $350 si fallece un familiar directo de un empleado municipal. Estos detalles, que parecen menores, nos dan una radiografía precisa de la gestión interna. ¿Y qué nos dicen estos microdetalles? Segundo, que hay una preocupación por el bienestar del trabajador con esas ayudas. Y tercero, nos muestra una cultura administrativa muy regulada. Es un reflejo de los valores de la institución. Y esta planificación tan detallada no es solo a nivel local, ¿no? Vemos un patrón similar a nivel nacional. Exacto. En el presupuesto del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión, más de 16 millones de dólares con una tabla salarial detalladísima para sus 36 empleados. Es la misma cultura de planificación y control, pero a otra escala. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto de todos estos decretos, ¿qué imagen general tenemos? ¿Vemos un Estado muy protagonista? Muy intervencionista. Eso es, que interviene de forma contundente para proteger sectores que considera estratégicos, que mantiene una política de seguridad extraordinaria como eje central y que a la vez gestiona los detalles más pequeños del día a día. Si conectamos todas estas piezas, desde la protección a los transportistas hasta la prórroga del régimen de excepción, emerge una pregunta central sobre el papel del Estado. El decreto del transporte lo definía como el garante del interés general. Claro, pues la pregunta que queda en el aire después de analizar todo esto es ¿dónde se traza exactamente la línea de ese interés general? Y sobre todo, ¿cómo se equilibran estas medidas extraordinarias que demuestran ser eficaces a corto plazo con la salud y la dinámica a largo plazo de las instituciones y las estructuras del país?